Análisis de los principios contables. Análisis previo. Dentro de la doctrina contable de nuestro país se establece la vigencia de la norma de contabilidad número 1 en el año 1978. El Consejo Nacional Técnico de Auditoría y Contabilidad, CETENAC, promulga y entra en vigencia la norma de contabilidad número 1, en la cual contiene los principios de contabilidad generalmente aceptados. Se han desarrollado, aparte de la norma de contabilidad número 1, 13 normas adicionales en base a la norma de contabilidad número 1 y en base a lo que son las normas internacionales de contabilidad. La diferencia sustancial entre las normas internacionales y las normas bolivianas radica principalmente en la norma de contabilidad número 3, estados financieros a moneda constante. Nuestro país ha generado una actualización únicamente de dos normas en el año 2007. En septiembre del año 2007 se ha actualizado los parámetros establecidos en la norma de contabilidad número 3 y en la norma de contabilidad número 6. Estas dos normativas contables son las últimas que se han actualizado. Y si vamos a la resolución 03 del año 2020, ha afectado a la aplicación de la norma de contabilidad número 3. Si bien no se ha cambiado la norma, se ha establecido una suspensión del ajuste integral a moneda constante, ya que en las diversas circunstancias de la aplicación de los principios de contabilidad, se han omitido muchos pasos. La principal diferencia que tenemos entre la norma nacional y la norma internacional es que los parámetros que se utilizan en la norma nacional son bastante más escasos o cortos que la norma internacional. Por ejemplo, el parámetro que utilizamos para la determinación de inflación es el del 12%, el 1% mensual que hacen 12% de manera anual para la determinación de la aplicación del ajuste integral a moneda constante. En la normativa internacional, la NIC 29, contabilidad inflacionaria e hiperinflacionaria, establece un 25% de inflación para la aplicación de la actualización a moneda constante de las cuentas de los estados financieros. Entonces, hay casi el doble de diferencia en lo que establece la normativa nacional y la normativa internacional. Hemos aplicado de manera bastante ¿cómo les podría decir? Bastante irregular el proceso de la actualización a moneda constante y la aplicación del ajuste integral los últimos 10 años. Por esa circunstancia, el Consejo Nacional Técnico, a partir del 10 de diciembre del año 2020, ha suspendido la aplicación del estado financiero a moneda constante. Si bien la aplicación de esta norma boliviana estableció un parámetro del 12% para el reconocimiento de la inflación en los estados financieros, si hacemos un recuento de los índices de inflación en los últimos 10 años, en ninguno de estos años hemos alcanzado ese 10% que exige la normativa. Si vamos al índice de inflación del año 2009, se ha alcanzado únicamente
el 0.26%. En realidad, no teníamos inflación en el año 2009, pero hemos hecho el ajuste, hemos aplicado de manera normal el proceso de el ajuste por inflación y tenencia de bienes en los estados financieros. En el año 2010 hemos alcanzado el 7.18% de inflación, no llega a los 12, ni siquiera a los 2 dígitos, se ha seguido manteniendo. El año 2011, 6.90, el año 2012, 4.54% de inflación, el año 2013, 6.48, el año 2014, 5.19, el año 2015, 2.96, el año 2016, 4% de inflación, el año 2017, 2.71, el año 2018, 1.51, el año 2019, 1.47. Y el año 2020, menos del 1%. En estos últimos 10 años era inaplicable los parámetros de actualización establecidos en la norma de contabilidad número 3. Entonces, por eso el Consejo Nacional Técnico ha decidido suspender, pero esa suspensión implica muchas circunstancias adicionales que se tienen que tomar en cuenta. Lastimosamente, esa resolución solamente ha dejado suspendido el ajuste y no ha dado los parámetros de cómo tenemos que ajustar los estados financieros que han ido siendo actualizados sin cumplir los parámetros establecidos por la norma. La aplicación del Decreto Supremo 29387 en la utilización de las unidades de fomento a la vivienda para expresar los estados financieros y las cuentas no monetarias para la determinación del impuesto a las utilidades es únicamente para aspectos fiscales, para la determinación del impuesto, no para la actualización de los saldos de las cuentas. Pero como en nuestro país más del 90% de las empresas no hacen una contabilidad para el proceso de toma de decisiones, más al contrario, orientan el registro contable únicamente para satisfacer la obligación tributaria que tienen las empresas con el Estado. Es por eso que en muchos casos se ha mantenido esta práctica que ha distorsionado los saldos. No se ha desarrollado en nuestro país un marco conceptual ni se ha efectuado interpretaciones contables de las normas que hemos tenido. Lastimosamente, el proceso de actualización de la normativa boliviana está bastante estancado. Desde el año 1978 nuestra norma contable nos sigue incólume, manteniendo su texto sin haber cambiado una letra. Y desde el año 2007, miren, 13 años que nuestras normas no se ha movido ni un ápice, como se dice vulgarmente. Y tenía que haberse desarrollado un proceso de actualización de la normativa, ya que la contabilidad, al ser parte de las ciencias económicas, existen nuevas formas de operaciones financieras, nuevas formas de explotación del patrimonio que han ido generando y evolucionando, y necesariamente esas políticas y esos procedimientos económicos deben poder ser enmarcados en la normativa contable. No se ha logrado hacer. En el año 2009 ha existido un proceso de convergencia de normas nacionales a normas internacionales, pero lastimosamente por un capricho político se ha dejado de lado la necesidad técnica que los contadores tenemos. Necesitamos actualizar nuestra normativa técnica para de alguna manera generar estados financieros que puedan ser fácilmente incorporados a los estados financieros de empresas internacionales.
muchas empresas internacionales. La totalidad de las empresas extranjeras que son socias estratégicas de las empresas bolivianas establecen sus estados financieros bajo las NIFs y las NICs, y nosotros seguimos manejando PSGAs. El término PSGAs sigue siendo desarrollado en nuestro medio y hasta más de una década a nivel internacional ya se utilizan los parámetros del marco conceptual y las características de la información financiera. Vamos a hacer un repaso también de lo que es el marco conceptual de las NIFs y van a ver que los PSGAs tienen mucha similitud a las características de la información financiera y a las hipótesis fundamentales del marco conceptual. Bueno, los estados financieros se preparan de acuerdo a un modelo de costo histórico recuperable combinado con valores corrientes para ciertos rubros, ambos expresados a manera constante. Este último ya no se aplica, solamente se aplica el costo del modelo del costo histórico recuperable. Ya no es actualizado porque a partir del año 2020 está suspendido el ajuste a moneda constante. Entonces, por ende, estos costos históricos recuperables son a valores corrientes, no son a valores constantes. Para una adecuada interpretación de lo que son los PSG, tenemos que establecer por qué se denominan PSGAs. Y para este efecto necesitamos desglosar componentes del vocablo principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Qué es un principio? Es cualquiera de las máximas o normas por las que cada uno se guía, regla general adoptada para servir como guía de acción. Cuando nosotros tenemos principios, son las directrices que nosotros seguimos en nuestro comportamiento. Estamos hablando desde el punto de vista contable. Al establecer los principios que tenemos como profesionales, esos principios tienen que guiarnos y ser un modelo de acción que tenemos que seguir como profesionales contables. El principio general es algo común, usual, frecuente, prevaleciente. Entonces, estos principios, al ser de manera general, son frecuentes y prevalecientes en la aplicación, usualmente aplicados en todas las operaciones financieras que desarrolla la empresa. Aceptados. Aceptar es aprobar, dar por bueno, admitir la existencia de estos principios que son manejados de manera general en todos los registros contables. En consecuencia, los PSGAs constituyen reglas generales adoptadas como guías y fundamentos, aplicaciones contables aprobadas como buenos y prevalecientes en el trabajo del contador. ¿Qué efectos o cualidades tienen que tener los principios de contabilidad? Deben ser razonables y prácticos en su aplicación. La razonabilidad es una característica de la información financiera y de la estructura de los estados financieros. Estamos en el último minuto. Si se corta, volvemos a desengancharnos ya, muchachos, y comenzamos con el desglose nuevamente de la razonabilidad y la aplicación práctica de los principios en los estados financieros. ¿Está bien? Sí, dice. Sí, licenciado. ¿Los escucho, muchachos? Sí, licenciado. Ya. En cuanto se corte, nos volvemos a ignorar porque se me va la inspiración, si no. Fundamentalmente de la información financiera y de los estados financieros. Ya que
por la aplicación de las políticas contables y los de cálculos de la expresión de saldos o la determinación de parámetros en la aplicación de la evaluación, depreciación y otros, no se puede establecer o determinar si exactamente es el resultado o exactamente es la situación financiera en la cual se encuentra la empresa. Después de practicada una revisión, el auditor establecerá la razonabilidad de la presentación de los estados financieros. Los estados financieros están razonablemente expuestos de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. Los principios tienen que ser prácticos en su aplicación. La practicidad de la aplicación del principio en todas las operaciones financieras es necesaria para que sean fácilmente identificables en la presentación de la información financiera, no solamente en los resultados, sino también en la exposición de los estados financieros. Equitativos y comprensibles. Al decir equitativos, estamos hablando de la aplicación de la equidad, que es el principio fundamental que rige la labor contable y del profesional orientado hacia su labor dentro de la empresa. La aplicación de los principios tiene que ser comprensibles, identificable qué principios han sido aplicados en una operación y en la exposición y revelación de los saldos que cuenta. Deben ser aplicables bajo circunstancias variables. En diferentes transacciones, en diferentes situaciones, los principios deben ser fácilmente reconocibles en su aplicación y el principio debe ser aplicado, así sea una transacción grande, una transacción compleja o de un alto monto económico para la empresa. Las circunstancias económicas pueden ser distintas de una empresa a otra, de un periodo fiscal a otro, pero la aplicación de los principios debe ser todas las operaciones de la empresa. Deben ser susceptibles de observarse uniformemente. La Por aplicación favor, se debe... sus audios no se puede escuchar, licenciado. Gracias. Susceptibles de ser observables uniformemente. La aplicación de los principios debe ser uniforme, así sea una transacción pequeña o grande, debe aplicarse con la misma severidad sobre las operaciones de los entes sobre los cuales se esté informando en la empresa o por el contador. Debe producir resultados comparables de periodo a periodo y entre compañías. Nuestra norma de contabilidad número 11, información esencial para la presentación de los estados financieros, tiene una característica que los estados financieros deben ser comparables y podemos comparar un periodo con otro periodo de similar duración de tiempo. Si estamos comparando un periodo mensual, debe compararse con otro periodo mensual. Si estamos haciendo una evaluación semestral, tiene que evaluarse con el otro semestre. O si estamos haciendo una exposición de una gestión, tiene que compararse con otra gestión de similar tiempo de duración. Eso es de carácter interno dentro de las empresas. Y entre compañías también debe poder compararse. Lastimosamente, en nuestro medio, no tenemos un parámetro homogéneo en la aplicación de los registros contables y de la información financiera.
Cada empresa desarrolla su propio plan de cuentas, aplica sus propias políticas contables en la construcción de la información financiera. Por ende, en muchos casos, las empresas no utilizan los mismos parámetros para los registros de las mismas operaciones. En las circunstancias en las cuales las entidades gestoras de control establezcan un plan único de cuentas o un procedimiento de identificación de saldos para ciertos movimientos que sean homogéneos, estaremos en la capacidad de hacer un análisis comparativo de empresa a empresa. De esa manera sería ideal y nos sería útil para el proceso de toma de decisiones. Sin ir muy lejos, tenemos a otros países que sí han desarrollado un plan único de cuentas, manejan casi la misma estructura de información en los estados financieros, manejan inclusive la misma codificación. En el Perú, si ustedes se van al internet y buscan un trabajo de investigación sobre el registro contable de alguna operación, en el formato que se presente, no les va a dar el nombre de la cuenta, les va a dar el código de cuenta. La cuenta 189.1010 se aplica para este tipo de operaciones contra la cuenta 285.155. Así te dan los registros en los trabajos del Perú. ¿Por qué? Porque el plan único de cuentas que ellos manejan establece que ese código va a ser utilizado para cierto tipo de cuentas y cierto tipo de operaciones. Entonces, ya los estados financieros se analizan de manera comparativa con mayor facilidad. En México, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Secretaría de Hacienda establecen la promulgación de un vademecum contable cada 2 años. Y el vademecum es como un plan de cuentas, donde te dice qué cuentas se tienen que utilizar para la presentación de los estados financieros de esta gestión y de la próxima. Entonces, de alguna manera, ya al generar financieros pueden ser fácilmente comparables de empresa a empresa, lo que no ocurre en nuestro medio. Deben ajustarse a los resultados generalmente aceptados que sustentan los principios de contabilidad de manera general. Ustedes a partir de esta gestión, y lo deben estar viendo ya y desarrollando, en contabilidad intermedia, van a empezar a interpretar, ya desglosar todos los principios y cada uno de ellos les va a servir para realizar los ajustes de gestión. No solamente aplicando el principio del devengo o el principio del ejercicio, sino todos los principios van a ser utilizados para el proceso del ajuste de las cuentas y la expresión de saldos. Clasificación de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los podemos dividir en 3: el postulado básico, los principios generales y las normas particulares. El postulado básico, el principio de equidad. Este principio es la directriz fundamental del comportamiento ético que debe tener el profesional contable. El contador, cuando realiza su trabajo con equidad, refleja las cualidades morales que tiene como persona y que se refleja en su trabajo como contador.
Principios generales los podemos dividir en dos. Aquellos principios que son afectados por factores externos que no dependen directamente de la labor que desarrolla la empresa o que no son controlables por la empresa, sino son terceros extraños o el Estado, el cual determina la aplicación de estos principios a los estados financieros. Principios generales que dependen de factores internos, que son controlables por la entidad y que dependen en su aplicación única y exclusivamente de la empresa. Las normas particulares que son orientadas directamente a la condición del cumplimiento de la información financiera o a los criterios de evaluación o a la determinación del resultado que pueda llegar a tener la entidad en un periodo determinado de tiempo. Ampliaremos esto de lo que son los factores externos. Los factores externos tenemos en el principio del ente, moneda de cuenta, bienes económicos, empresa en marcha, ejercicio. Les explico por qué se consideran factores externos. La aplicación del principio de moneda de cuenta. ¿De quién depende la denominación de la moneda de curso legal del país? ¿Depende de la empresa o depende del gobierno? Claramente que depende del gobierno. Entonces, el gobierno establece que cómo se va a llamar nuestra moneda de curso legal en nuestro país, que es el boliviano. Antes eran los pesos bolivianos, ¿no? Principio del ejercicio. ¿Cuándo se determina la obligatoriedad de la presentación de los estados financieros? Depende de la gerencia de la empresa, depende del contador, depende del control interno de la empresa o depende de una disposición legal establecida por el gobierno. Depende directamente del gobierno en la promulgación de una normativa que establezca los periodos de información para la determinación de las obligaciones tributarias. Entonces, con esos dos ejemplos identificamos claramente que estos principios son aplicados y son utilizados por factores externos a la empresa. Los principios que pueden ser aplicados mediante los factores internos controlables directamente por la empresa. Estos los podemos dividir en dos. Aquellos que son condiciones que deben cumplir principalmente la información financiera o la información que respalde una operación, la información que respalde las operaciones que tiene la empresa. Ahí tenemos al principio de objetividad, prudencia, uniformidad, significatividad o exposición. El de significatividad es la materialidad, por si acaso. Principio de materialidad. Tenemos principios que son directamente aplicables a los factores internos, que son los criterios de evaluación y la atribución que tiene la aplicación de este principio a los resultados. Ahí tenemos evaluación al costo, devengado, realización. ¿Alguna pregunta antes de empezar el análisis ya individual de cada uno de los principios, muchachos? ¿Ninguno? ¿Puedo seguir adelante? ¿No se van a repetir? ¿De no haberme preguntado? Si hay alguna duda. Licenciado, un poquito más podría explicar sobre los factores internos, esos de los principios generales, por favor.
Los principios generales que afectan o que dependen directamente de los factores internos. Por ejemplo, vamos a dar dos. Objetividad. ¿Qué es el principio de objetividad? ¿De qué me ayuda? Rosita, Rosa Daniela. Dice, ¿Ya estás asustado? Objetividad. ¿Quién nos dice el principio de objetividad, Rosa? mm, que tenemos que llegar a una, ay, no sé, a un cierto punto, o sea, una meta de todo el proceso que estamos haciendo. La variación de los saldos de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio se las debe registrar cuando objetivamente se pueda establecer su variación. ¿Y dónde podemos ver objetivamente? Al decir objetivamente, ¿dónde podemos ver, dónde podemos palpar si objetivamente hemos depositado 1.000 o hemos depositado 10.000? La diferencia es un cero, ¿no? Pero es un cero que hace mucho. En el documento de respaldo. Entonces, estos factores internos son fácilmente identificables y controlables por la empresa. La empresa, por ejemplo, puede decir, para cualquier compra, necesariamente se debe cumplir ciertos procedimientos. Debe hacerse una solicitud. El jefe del departamento que solicita debe firmar. Debe enviar a la gerencia de adquisiciones. La gerencia de adquisiciones debe realizar el cuadro de cotizaciones. El cuadro de cotizaciones debe ser evaluado y aprobado para su adquisición por la gerencia financiera. La gerencia financiera debe realizar el proceso de incorporación de los bienes adquiridos, establecer los pasos de tesorería para su cancelación. Entonces, ¿qué estamos hablando? De los documentos que van a ir a respaldar la adquisición de cualquier bien dentro de la empresa. Y ahí estamos hablando de la aplicación del principio de objetividad, los documentos que respaldan una transacción. Exposición. ¿Cómo expongo los estados financieros? Los expongo de manera general, con saldos de subcuentas, saldos de cuenta, saldos de grupo de cuenta. ¿Cómo expongo mis estados financieros? ¿Depende del estado o depende de una política administrativa de la empresa? Depende directamente de la política administrativa. ¿Cómo quieren tener clasificada la información la gerencia de la empresa? A mí no me sirve que me hagas un estado financiero de 20 hojas y que esté todo bien detalladito, pero al final no me sirve que uno me deba 10, que otro me deba 20, sino saber cuánto me deben en total entre todos. Y si quiero saber de alguien, te pregunto. Entonces, la gerencia de la empresa establece y determina el grado de presentación de los saldos en los estados financieros. Si son detallados, si son medio detallados o son únicamente resumidos. Estamos aplicando ahí el principio de exposición. Evaluación al costo, realización de vengado. Evaluación al costo. ¿Qué tipo de bienes vamos a evaluarlos y cómo van a tener que ser incorporados a la contabilidad de la empresa? Utilizamos siempre el modelo de costo histórico en nuestro país. Estamos todavía en la época, yo creo, medieval, porque si
Si nos remitimos a los principios de contabilidad, son de los años 70. ¿Ven? ¿Y en qué año estamos? En el 2021. ¿Cuántos años han transcurrido? Más de 40 años. Y no hemos actualizado nuestras directrices de trabajo. Entonces, hay otros modelos económicos sobre los cuales se establecen ya la construcción de la información financiera, que son las normas de información financiera. Nosotros seguimos en contable. Ya en el exterior han evolucionado y ya son finanzas, ya no es contabilidad únicamente. Vamos a ver ahora y a desglosar de manera individual cada uno de los principios de contabilidad que tenemos en nuestro país. Equidad es el principio fundamental que debe orientar la acción del profesional contable en todo momento. La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en contabilidad, puesto que los que se sirven de o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que los intereses particulares se hallen en conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad los distintos intereses en juego en una empresa dada. Este es el texto que tenemos del principio de equidad. ¿Qué nos dice? Que este principio es el que rige en todo momento las acciones del profesional contable. Un contador sin ética, sin equidad, ¿será un contador confiable? ¿Te brindará información coherente, útil, veraz para la toma de decisiones? ¿O será un contador que puede ser fácilmente manipulable por los intereses dentro de la empresa o de la empresa hacia terceros? Dentro de la empresa, a mí el gerente me ha contratado y el gerente es socio de la empresa. Entonces, lo que me diga mi gerente, yo voy a hacer. Si quiere que saquemos pérdida, vamos a sacar pérdida. Si vamos a aumentar la utilidad, aumentamos la utilidad. ¿Estará actuando el contador con equidad? No, más al contrario, está sesgando la información, está orientando, está beneficiando a una de las partes en desmedro de los otros socios, hacia terceros. La entidad, la empresa, tiene relación con terceros, con los clientes, con los proveedores, con el Estado, con las instituciones de financiamiento. Esos externos utilizan la información financiera para poder hacer un análisis de la situación económica y financiera en la cual se encuentra la empresa, si es sujeto de crédito, si puedo confiar en una empresa estable, el cumplimiento de la obligación tributaria que tiene el contribuyente es adecuado, correcto. Si yo manipulo la información financiera, maquillo los estados financieros en busca de beneficiar a la empresa en desmedro de la opinión de terceros, nuestros financiadores, por ejemplo. Mucha, para mantener mi línea de crédito del año 2020 me ha ido como el de malas, me ha ido muy mal. No he logrado vender, encima que no he podido despedir a los empleados porque el ministerio me ha prohibido, no he logrado alcanzar a cubrir los pagos que tenía que hacer a algunos proveedores, los estoy difiriendo, y necesito que el banco me siga prestando. Y si no puedo presentar un estado financiero con pérdida, así no califico y no me van a dar más plata y necesito plata para reactivar la economía de mi empresa. ¿Qué hago? Manipulo la información,
Le digo al contador que haga y el contador es un contador que no tiene ética, no aplica el principio de equidad y sesga la información. En vez de tener pérdida, se tiene un pequeño margen de utilidad y así califico para el crédito. ¿Qué estoy haciendo? Estoy actuando de manera equivocada e indebida y estoy violando el principio de equidad. El principio de equidad es sinónimo de imparcialidad y justicia y tiene la condición de postulado básico. Se refiere a que la información contable debe prepararse con equidad respecto a terceros y a la propia empresa, a efecto de que los estados financieros reflejan equitativamente los intereses de las partes y que la información que brinda sea lo más justa posible para los usuarios interesados, sin favorecer o desfavorecer a nadie en particular. De esta manera, ratificamos en el comentario lo que habíamos manifestado en la interpretación del texto del principio de equidad. Para una mejor comprensión, haremos un pequeño ejemplo y espero que ustedes me ayuden. ¿Está bien? Ejemplo, se ha recibido la factura número 290 el 21 de octubre del año 2019 por bolivianos 51.724,14 para realizar una campaña publicitaria por el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de enero del año 2020, el que según los estudios efectuados tendrá un efecto en el incremento de las ventas a partir del 1 de diciembre del año 2019, lo que ha sido constatado en los hechos reales sucedidos en el mercado y dentro de la empresa. ¿Por cuál importe y a partir de qué fecha se debe aplicar a los resultados esta operación? Su interpretación, muchachos, a ver quién me puede ayudar. Voluntarios, tenemos 30. María Zené. María Zené. Buenas noches, licenciado. A ver, ¿cómo interpretaríamos y cómo tendríamos que registrar en los resultados esta transacción? Aplicando el principio de equidad. Ay, Si aplicamos tributariamente este principio, la factura es de octubre, entonces lo registro en octubre. Pero la transacción y el contrato me dice que recién los efectos de este gasto en publicidad los voy a ver reflejados el 1 de diciembre, a partir del 1 de diciembre. Pero la que estoy pagando es del 1 de noviembre al 31 de enero del próximo año. ¿Qué hago? de aplicar los resultados. Como es un gasto relacionado a la actividad, porque con esta publicidad voy a generar más ingresos. Entonces, al generar débito, tengo la obligación o tengo la prerrogativa de aplicar al crédito fiscal, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo sería? Registro la factura, publicidad pagada por anticipado. ¿Cuánto? Sacamos 5. Ya, a ver, un ratito.
Sale 6.724 punto 13. El crédito fiscal es 6.724 con 13 o 14 por el redondeo, ¿no ve, María Zené? Sí, 13.82. Sería 14, ¿no? 14. Entonces nos quedaría 45.000 para aplicar a resultados. ¿A partir de cuándo aplicamos a resultados? ¿A partir de A- noviembre, en enero o en diciembre? Mm, mm, a partir del... A partir del 31 de enero. A partir del 1 de diciembre. Ay, Se aplica al gasto el periodo boliviano 15.000 porque ahí estamos viendo reflejado ya. el gasto Mm, en la publicidad y ese gasto está generando ingresos para la empresa. Y se difiere para la gestión 2020 los restantes 30.000 bolivianos que van a ir a los resultados en la gestión 2020. Pues ahí estamos actuando con equidad. No estamos buscando únicamente mostrar el gasto el 21 de octubre, que tributariamente el documento me respalda. He pagado publicidad, la factura 290 por 51.000. Saco el crédito, aplico a mi declaración, al formulario 200 y me quedo el 87% para publicidad, le meto los 45.000 a publicidad. ¿Y qué estaría haciendo? Estaría sesgando la información, estaría desconociendo la aplicación de la generación de ingresos en la gestión 2019, que no afecta únicamente esta gestión, sino afecta a la siguiente gestión. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda, consulta, aclaración, muchachos? Les llamaré por lista. Nos quedamos aquí en el principio de... Vamos al siguiente, el ente, la próxima clase. ¿Está bien?